Muy buenos días tengan todos ustedes, hermanos. Es un privilegio estar con ustedes el día de hoy, en este domingo 21 de noviembre, ya acercándonos un poquito al fin del año. Estos son los últimos días de noviembre, la semana que viene ya el martes es el fin de mes y entraremos al mes especial de diciembre. Espero que ustedes hayan pasado muy bien estos días. Y gracias por estar con nosotros, por acompañarnos el día de hoy en este tiempo devocional. Hoy vamos a estar tratando un tema que sin duda es muy interesante y que nace del texto de Job, capítulo 29, versículos del 1 hasta el 17. En este pasaje de Job, capítulo 21 al 17, nos encontramos con algunos detalles muy interesantes, muy bonitos, y me gustaría compartirlo con ustedes en este día. Así que me voy a permitir leerles el pasaje de Job, capítulo 29, de los versículos 1 hasta el 17. El texto nos dice de la siguiente manera: Volvió Job a reanudar su discurso y dijo: ¿Quién me volviese como los meses pasados, como en los días en que Dios me guardaba, cuando hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara, a cuya luz yo caminaba en la oscuridad? Como fui en los días de mi juventud, cuando el favor de Dios velaba sobre mi tienda, cuando aún estaba conmigo el Omnipotente y mis hijos alrededor de mí, cuando lavaba yo mis pasos con leche y la piedra me derramaba ríos de aceite, cuando yo salía a la puerta a juicio y en la plaza hacía preparar mi asiento. Los jóvenes me veían y se escondían, y los ancianos se levantaban y estaban de pie. Los príncipes detenían sus palabras, ponían la mano sobre su boca. La voz de los principales se apagaba y su lengua se pegaba a su paladar. Los oídos que me oían me llamaban bienaventurado, y los ojos que me veían me daban testimonio, porque yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que carecía de ayudador. La bendición del que se iba a perder venía sobre mí, y al corazón de la viuda yo daba alegría. Me vestía de juicio y ella me cubría. Como manto y diadema era mi rectitud. Era yo ojos al ciego y mis pies al cojo. Y a los menesterosos era padre, y de la causa que no entendía me informaba con diligencia, y quebrantaba los colmillos del inicuo, y de sus dientes hacía soltar la presa. En este pasaje que leemos aquí en Job, sin duda ustedes habrán notado que el texto es un texto bastante interesante, un texto en donde se nos muestra a Job un tanto nostálgico. No sé si ustedes lo notan. En este pasaje, como que finalmente Job empieza a rendirse. Realmente la historia de Job ha sido muy interesante. Es una historia que podríamos nosotros calificar como una historia de pérdida. ¿Qué fue lo que pasó con Job? Si recordamos un poco de la historia, recordamos que Job perdió todas sus riquezas. Todo el producto del trabajo de su vida desapareció de la noche a la mañana. Perdió a su familia, sus hijos, ¿verdad? Es curioso que lo único que se menciona en el libro de Job con respecto a su familia era su esposa, era la única que le quedaba, y aparentemente la esposa no había tomado muy a bien lo que a Job le pasaba.
Eh, Job se ve sin familia, se ve perdido. Job perdió también su posición social. Aquel hombre que era famoso, aquel hombre que daba consejos, aquel hombre que manejaba sabiduría, de pronto se convierte en nada. Perdió también su posición social. Aquel gran jeque, aquel gran rico, aquella persona que hacía grandes obras, de pronto desapareció, ¿verdad? Perdió su salud. Lo encontramos ahí rascándose, lleno de llagas, adolorido. La historia de Job es una historia de pérdida muy grande. Sabemos que lo que ocasionó todo esto fue el hecho de que Satanás eh, puso a prueba la justicia y la rectitud de Job. En el capítulo que empezamos a leer ahora, el capítulo 29, encontramos a un Job bastante nostálgico, un Job que empieza a hacer memoria de todo lo que perdió. Ya lo leímos aquí en el texto, ¿verdad? Job se acordaba en aquel tiempo de su relación con Dios. Y lo primero que Job pensó, que aquellos tiempos cuando Dios estaba conmigo, aquel tiempo cuando Dios hablaba, cuando yo le preguntaba, cuando me contestaba, aquellos días cuando Él me guardaba, aquel día cuando hacía resplandecer mi cabeza, cuando me permitía caminar en la oscuridad, ¿verdad? Los días de mi juventud, cuando estaba Dios conmigo. Muy curioso que Job se sienta nostálgico de todo esto, como si en un momento dado todo eso haya acabado, ¿verdad? También Job se siente nostálgico de la influencia que tuvo cuando él pasaba y los jóvenes se detenían. Ya me imagino, ¿verdad? A Job pasando por las calles y cuando iba caminando los jóvenes se paraban, mira, ahí va Job, señor Job, ¿cómo está usted? ¿Cómo le ha ido? ¿Verdad? Y todo eso de pronto se le fue a Job, ¿sí? Los jóvenes, los ancianos se ponían de pie, aguas, ahí viene Job, puestos de pie, ¿verdad? Y le daban todo el respeto del mundo. El texto en sí es un texto de mucha nostalgia, el cuidado de Dios, sus hijos, de prosperidad. Yo no sé si usted alguna ocasión se ha sentido así nostálgico, ¿verdad? En ocasiones usamos, pensamos y recordamos todas aquellas cosas que nos han pasado, todas aquellas cosas que nos han sucedido. Y efectivamente, ¿verdad? Llega el momento donde empezamos a sentirnos nostálgicos. Ahora, ¿es malo estar nostálgico? Bueno, sí y no, ¿verdad? Vamos a decirlo de esta manera. Cuando nosotros nos sentimos nostálgicos, lo que realmente sucede es que nosotros estamos recordando con tristeza eventos, situaciones, personajes que fueron de nuestro pasado. Y además de recordarlos, estamos manifestando un deseo profundo de poder volver a vivir ese pasado. Yo creo que a todos nos ha sucedido eso, ¿no? A veces pensamos con nostalgia, yo no sé si a ustedes les pasa, ¿no? Cuando estudiábamos, por ejemplo, en la secundaria, para mí ese episodio fue un episodio muy interesante. Yo estudié en una de las escuelas secundarias muy bonitas, muy interesantes, muy importantes en México, que fue la secundaria diurna número 1 en el mero centro de la ciudad. Un edificio viejo, antiguo, que antes fue un convento. Y yo recuerdo a los maestros platicándonos acerca de las historias que ocurrían en esos pasillos, ¿verdad? Uno sube una escalera con una pintura muy grande en el cielo de la escalera. Bueno, una cosa preciosa. Y cuando pienso en mi secundaria, a veces pienso, ay, la nostalgia de aquellos días, ¿verdad? Mi maestra de matemáticas, el maestro de física, mi maestro de biología. Ay, qué bonito.
probablemente todos ellos ya murieron, lo más seguro, ¿verdad? Y uno dice, bueno, vivir nuevamente eso. Mis años en el seminario, ay, aquellos días cuando salíamos a la cancha y los muchachos jugábamos, ¿no? Y las muchachas nos echaban porras, ¿verdad? Los maestros de aquel, uy, ¿cómo quisiéramos volver a vivir eso? Por ahí dicen, ¿no? Que recordar es vivir. Y cómo nos gusta entrar a recordar todo eso. Bueno, decíamos la nostalgia en cierta manera es bonita porque y es buena porque nos hace recordar el pasado, pero tiene un aspecto negativo que es lo que le estaba pasando aquí a Job. A Job la nostalgia le estaba provocando un desánimo. Él se estaba dando cuenta de que ya todo había pasado, de que ya todo había concluido, y él quería recordar eso, quería volver a vivir todo eso. Incluso en su nostalgia, Job se encuentra hasta derrotado. Solo le quedan los recuerdos, ¿no? Y ya no ve más futuro. Ahora, ¿qué podemos hacer cuando nosotros estamos en esos procesos tan tristes de nostalgia, en esos procesos tan dolorosos, cuando pensamos que todo está perdido y que ya no hay más futuro? Bueno, sí podemos recordarlos, pero nosotros como creyentes, ¿verdad? No podemos caer en el error de pensar que todo está terminado, como en el caso de Job ahora, que después de haber perdido a sus amigos, después de haber perdido toda esperanza, después de haber perdido todo deseo del futuro, se encuentra en estas condiciones. ¿Qué nos dice la Biblia que nosotros podríamos hacer? Bueno, cuando nosotros estamos en esos procesos nostálgicos, hermanos, pues no nos dejemos vencer por ellos, sino que vayamos a lo que el texto de la Biblia nos dice. ¿Qué nos dice la Biblia que podríamos hacer? El apóstol Pedro en el Nuevo Testamento, cuando escribe a la iglesia, una iglesia que estaba siendo perseguida y que estaba siendo acosada, Pedro, en su segunda carta, en el capítulo en la primera carta, en el capítulo número 5, en el versículo 6 y 7, dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Decíamos, la nostalgia puede llevarnos a ese estado de ansiedad. Cuando vemos que las cosas han pasado, cuando nos damos cuenta que hay cosas que ya no podemos hacer, cuando sentimos que el mundo se nos ha venido encima y entramos en eso que ahora conocemos como estrés, ¿verdad? Nosotros podemos hacer algo que Job no hizo, echar toda nuestra ansiedad sobre Dios. Es decir, llegar a la presencia de Dios, llegar delante de Él y decirle, Señor, me siento triste por esto. He perdido familiares, he perdido amigos, incluso he perdido economía, ¿sí? He perdido cosas valiosas y ya no las voy a recuperar. ¿Qué es lo que podemos hacer? Decirle, Señor, aquí estoy. Tú eres el que puedes guiarme, el que puede sostenerme. Quiero dejar todo mi estado de ansiedad. Quiero dejar en ti toda mi nostalgia. ¿Por qué? Porque yo sé que hay un futuro adelante. Ese futuro glorioso de que yo voy a estar contigo y de que las cosas que tengo aquí en el mundo son temporales, son pasajeras. Fama,
hijos, prosperidad, influencia, todo lo que he logrado, aquí es temporal. La gloria viene adelante. Podemos disfrutar hoy de lo que tenemos, podemos disfrutar de nuestras relaciones, de la familia, pero sabemos que hay algo glorioso que está adelante. Por eso es que Pedro nos deja este consejo. Echad toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Así que, hermanos, un texto precioso, el texto de Job, un texto bonito, un texto que nos hace reflexionar y que nos hace pensar en nuestra propia humanidad. Qué triste es vivir la pérdida, pero qué hermoso es vivir pensando en el futuro. Así que quiero dejarles el día de hoy con este pensamiento del apóstol Pedro. Echen toda su ansiedad, toda su deseo, echen toda su nostalgia, pónganlo en las manos de Dios y permitan que Dios siga trabajando en ustedes, creando un futuro glorioso en las vidas de cada uno de ustedes. Hermanos, este día es un día muy especial, ¿verdad? El penúltimo domingo del mes de noviembre, ya estamos a unos cuantos días, cuantas semanas de Navidad. Espero que ya estén haciendo sus arreglos, pensando en los regalos. Ayer mi esposa y yo estábamos pensando qué vamos a comer en esta Navidad, qué vamos a hacer. Y ya llegamos a una conclusión, ¿verdad? Vamos a hacer un guiso muy especial y vamos a disfrutarlo nosotros. Eh, sé que ustedes van a tener lo suyo también, así que disfruten de sus planes, disfruten de la Navidad que se nos acerca y que Dios les bendiga a todos ustedes. Tenemos varias personas que se nos han conectado. Hija, qué bueno que estás conmigo. Ya te adelanté, mamá está haciendo un buen menú para este mes, ¿verdad? De Lucy, bienvenida, gracias. Que tengas un bonito día también tú. La hermana Sara Tobilla, Gómez González Tobilla, gracias por acompañarnos. Leo, buen día. Blanquita Barrientos, buenos días. También que a ti, Dios, nuestro Dios te bendiga. Hilda Bandera, también muchas bendiciones a ustedes. Silvia Álvarez, gracias por acompañarnos. Silvia, Marco Gómez, qué gusto saludarte, Marcos, un gusto. Caro Jiménez, Vicky Rugerio, buen día también a ustedes, que la pasen muy bien. ¿Quién más tenemos aquí? María de la Cruz Limón. Buenos días, Marim. Eva Salazar. Aida, qué gusto verte. Te extrañamos mucho también a ti. Es un gusto saludarte. Pues bien, pues es un gusto haber estado con ustedes este día. Y recuérdenlo, hermanos, aquellos momentos de tristeza, de nostalgia, de recuerdos que sirvan para animarnos y decirle al Señor, Señor, aquí te dejo toda mi vida, úsala, dejo toda mi ansiedad en ti para que tú traigas paz a mi corazón. Pues que Dios me les bendiga. Me permiten si terminamos con una breve oración. Oremos juntos. Padre, gracias por este día. Lo ponemos en tus manos y rogamos, Señor, que tú seas el que guíe nuestra vida. Aquellos momentos de ansiedad los ponemos en tus manos porque sabemos que aunque nosotros no vemos un poquito lo que viene adelante, no vemos nada de lo que nos va a suceder, tú sí lo ves. Y te damos gracias porque todo está en tu control. Gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues bien, hermanos, nos vemos entonces nuevamente dentro de unas semanas y recuerden, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado
de nosotros. Que Dios les bendiga.